Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El ser humano siempre se ha preguntado de dónde venimos y a dónde vamos. Lo cierto es que sabemos de dónde venimos, pues es de una pequeña bacteria que hace 4.000 millones de años se volvió loca y comenzó a multiplicarse, dando origen a la multitud de especies que hoy pueblan la Tierra. De ese largo proceso queda mucho por descubrir, como por ejemplo el suceso que acaeció hace unos 66 millones de años, que originó que una especie dominante en aquel momento, los dinosaurios, se extinguieran prácticamente, dando paso a que una especie hasta ese momento prácticamente sin ningún peso, los mamíferos, empezaron a desarrollarse y con el tiempo dieran lugar a los homínidos, una superfamilia englobada dentro de los primates caterinos, que son aquellos que no tienen cola. Tuvo que existir un primer homínido en tiempos remotos, que sería el eslabón que nos separó en primer lugar del orangután, unos cuantos años después, más bien millones, del gorila y finalmente del chimpancé. Esto sucedió hace unos 7 millones de años. El primer registro conocido dentro de nuestra cadena evolutiva fue encontrado en el Chad, en el África Central, en el año 2001, discutiéndose en la actualidad si era o no bípedo, pues solo hemos encontrado un cráneo y un fémur. El siguiente eslabón en la cadena evolutiva sería el Orrorin tugenensis, cuyos restos fósiles han sido hallados en Kenia y están datados con una antigüedad de entre 5,7 y 6 millones de años. Lo interesante de este homínido es que algunas de las marcas encontradas en los fémur parecen indicar cierto bipedismo, pero estas marcas no son totalmente concluyentes, ya que las mismas también son propias de especies que no son bípedas. Siguiendo el curso de la evolución, tras estos dos, bípedos o no, que tenemos nuestras dudas, nos encontramos con el Ardipithecus ramidius, con una antigüedad de 4,5 millones de años. Estos presentan rasgos que parecen indicar encontrarse muy cerca de la división entre nuestra especie y la del chimpancé, y ya sin ninguna duda eran plenamente bípedos. Y así llegaríamos en nuestro estudio, el árbol de la evolución del hombre, al Australopithecus anmanensis, al que los científicos marcan una antigüedad entre 3,9 y 4,2 millones de años. La gran diferencia entre este y los especímenes anteriores es que este ya usaba herramientas primitivas, como palos y piedras, para la caza de algunos animales y para desgarrar y partir la carne. El siguiente eslabón evolutivo de los homínidos es el Australopithecus afarensis, del que ya conocemos muchos fósiles, incluido el más famoso de todos, al que pusieron por nombre Lucy, descubierta en los años 70. Todos los fósiles parientes de Lucy se encuentran datados entre 3,5 y 3 millones de años. Los estudios realizados y los lugares donde se han encontrado parecen indicar que habitaron en un paisaje más bien seco, como una especie de sabana más fresca o bosques que se situaban cercanos a cursos de agua. Hace unos 2,8 millones de años se produjo un cambio climático a partir del cual el hemisferio norte comienza a ser ocupado por grandes mantos de hielo, mientras que en la zona del continente africano se comenzaron a retirar los bosques y zonas arbóreas y se extendieron las praderas. Este cambio de ecosistema también dio lugar a un cambio de fauna. De esta manera comenzaron a desaparecer las especies que aquí habitaron hasta entonces y se desarrollaron nuevas formas de vida capaces de soportar estos nuevos ambientes abiertos y más secos que los anteriores.
Este nuevo clima puede ser la principal causa de extinción del Australopithecus, del cual dejaría paso al género Homo. El primer miembro de la rama Homo en aparecer recibió el nombre de Homo rudolfensis, que habitó entre los 2,3 y 1,6 millones de años. Estos coexistieron con el siguiente grupo, los Homo habilis, los cuales ocupan un espacio temporal de entre 1,8 y 1,6 millones de años. Recibieron dicho nombre porque se los asoció con la aparición de lascas con filos utilizados como herramientas. Pero aún así, el gran salto valdría con el desarrollo del Homo erectus, entre 1,8 y 1,4 millones de años, género que ya contaba con una mayor altura, volumen corporal y con un claro crecimiento de su capacidad craneal. El Homo erectus ha recibido la fama de ser el primer explorador de la historia, ya que los restos fósiles encontrados parecen indicar que este género abandonó África hace 1,6 millones de años para aventurarse hacia tierras euroasiáticas y prácticamente llegó hasta hace 50.000 años en algunos restos. El motivo por el que abandonó África para poblar otros lugares todavía es incierto. Quizá fuera en busca de un clima más cálido en tierras cercanas al Mediterráneo y al Mar Negro, o quizá fuera la búsqueda de una diversidad ecológica que le permitiera dejar atrás una dieta puramente vegetal para comenzar a dedicarse a la caza en los meses más fríos. Fuera lo que fuera, el motivo de este movimiento migratorio, lo que sí queda claro es que no se debió a ningún contratiempo, porque de haber sido así, no habrían llegado a ocupar tierras tan lejanas a su lugar de origen. De esta manera, ya tenemos los primeros homínidos dando vueltas por nuestra Europa. En el año 1994 se descubrió en Atapuerca una nueva especie que no tenía sitio en los esquemas evolutivos del hombre hasta esa fecha, pues se consideraba que tras el Homo erectus en Europa había aparecido el Homo heidelberg hace 600.000 años, el cual dio lugar posteriormente al Homo neandertal. Tuvieron que pasar 6 años hasta que la comunidad científica dio como buena la existencia de una nueva especie de Homo encontrada en Atapuerca, a la que sus descubridores pusieron el nombre de Homo antecessor, pero seguía siendo una incógnita su lugar en el esquema de la evolución humana. Todo se aclaró hacia el 2020, en que se hizo un estudio proteínico de un diente hallado en Atapuerca del Homo antecessor. Este estudio determinó, sin ningún error, que el Homo antecessor era el último eslabón común entre el Homo sapiens y el Homo neandertal. A partir de aquí, el esquema evolutivo queda de la siguiente manera. En África, el Homo erectus dio lugar al Homo antecessor hace algo más de 800.000 años, abarcando esta especie África y Eurasia. En África, el Homo antecessor dio origen al Homo rhodensis, también llamado por algunos científicos como Homo sapiens arcaico, que apareció hace unos 600.000 años, y posteriormente, hace 300.000, apareció el Homo sapiens, que no emigró hacia Eurasia hasta hace unos 70.000 años, ocupándola totalmente en distintas oleadas. Mientras esto pasaba en Eurasia, tras el Homo antecessor, apareció el Homo heidelberg en Europa hace 600.000 años, y tras estos el Homo neandertal que ocupó Eurasia hace 350.000 años. Y este es el protagonista de este audio, una especie que hoy día sigue generando mucha controversia, ya que todo lo que se ha creído sobre él se ha ido refutando a medida que han ido aumentando las investigaciones sobre ellos y los lugares que habitaron. Los primeros restos encontrados de este género aparecieron en 1829 en Bélgica, y unos 19 años más tarde apareció un cráneo de la misma especie en Gibraltar. En un principio nadie asignó dichos restos a una especie humana. No se habían publicado aún las teorías sobre la evolución de Darwin y era impensable plantearse ninguna evolución del hombre que no pasara por lo indicado
en el capítulo 1 del Génesis, sobre la creación del hombre por parte de Dios. En 1856 fue hallado otro cráneo en el valle de Neander, en Alemania, y los estudiosos de ese tiempo atribuyeron dichos restos a antiguas sociedades germanas o celtas. No fue hasta 1864 cuando un geólogo británico, William King, identificó a estos restos como una especie humana anterior al hombre actual y le dio el nombre de Homo neanderthal. A pesar del largo y cercano periodo de existencia de esta especie, pues existió durante más de 300.000 años y la vasta extensión que ocupó, pues prácticamente cubrió toda Eurasia, no son muy numerosos los restos que hemos encontrado. Tengamos en cuenta que esta especie duró hasta hace unos 29.000 años sus restos en Gibraltar. Entre los más destacados de los hallazgos de Neandertal tenemos los hallados en la cueva de Tabún, en Monte Carmelo, en el actual Israel, de donde se descubrió en los años 30 del siglo anterior un cráneo femenino con la dentadura superior prácticamente completa y que se ha datado con una antigüedad de 100.000 años. También en este complejo del Monte Carmelo se encontraron los restos de un individuo masculino con el maxilar inferior y las vértebras cervicales en perfecto estado. Más cercano geográficamente a nosotros, en la gruta de La Malunga, en la localidad italiana de Altamura, se descubrió un esqueleto prácticamente completo y en buen estado de conservación, gracias a una capa carbonatada que cubría los restos óseos y que se ha datado con una antigüedad de 130.000 años. Y en Francia, en la localidad de La Chapelle-aux-Saints, se encontraron los restos de un cuerpo de Homo neanderthal que los arqueólogos dieron como nombre como Old Man, con signos de presencia de fuego junto con restos de bisonte y renos. Pero quizá uno de los lugares de ocupación neanderthal que más relevancia ha tenido, tanto por sus hallazgos como por el desarrollo de sus investigaciones, es la Cova del Sidrón en la Comunidad Autónoma de Asturias en España. Aquí las investigaciones comenzaron a partir de 1994, cuando unos espeleólogos hallaron unos restos fósiles y pensando que eran restos de personas fusiladas durante la Guerra Civil Española, llevaron los mismos al cuartel de la Guardia Civil y los mandaron a analizar al Instituto Antropológico de Madrid, en donde determinaron que los restos analizados correspondían a fósiles del Homo neanderthal. A partir de aquí se iniciaron las correspondientes campañas de excavación y de trabajos arqueológicos, que sacaron a la luz un total de 2.250 restos pertenecientes a un total de 13 individuos, 7 adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infantil. De los restos hallados en el Sidrón, podemos determinar que tenían un gran cerebro con un volumen de unos 1.400 a 1.600 centímetros cúbicos, claramente superior a los 1.350 centímetros cúbicos del Homo sapiens. El cráneo de los neandertales era más alargado y aplanado que el nuestro, con rasgos típicos tales como el perfil redondeado de los parietales y el llamado chiñón del occipital. Su estatura era relativamente baja, en torno a los 165 centímetros, con una caja torácica en forma de tonel y extremidades robustas. Pero lo más destacado es la proporción de los segmentos de las extremidades. Los neandertales tenían el húmero y el fémur proporcionalmente más corto que el Homo sapiens. Sus pies y manos eran pequeños y robustos, lo que nos permite determinar que su habilidad manual no estaba muy desarrollada. El estudio de la detención nos proporciona información importante. Por un lado tenemos constancia de que las mujeres neandertales destetaban a sus hijos a los 3 años.
y por otro lado observamos que usaban los dientes como una tercera mano, con la que agarraban pieles y otros objetos para su curtido y preparación. En ocasiones, las herramientas de piedra que usaban rozaban los dientes dejando sobre su superficie unas características estrías. El estudio de la dirección de estas marcas nos ha permitido averiguar que los individuos del sidrón analizados todos eran diestros. También se han analizado los depósitos de sarro acumulados en los dientes, que nos han permitido determinar que su alimentación consistía en vegetales y carnes. Vivían en ambientes cargados de humo y usaban plantas medicinales. Y además sabemos que utilizaban mondadientes para limpiar los dientes después de las comidas. El análisis del ADN mitocondrial del neandertal, que es de herencia exclusivamente materna, nos ha determinado que es distinto al de todos los humanos actuales, es decir, somos especies distintas. El Homo sapiens no desciende del Homo neandertal. Además, encontramos que todos son muy parecidos entre sí, y dado que la diversidad genética está relacionada con el tamaño de la población, esto indica que los neandertales tenían pocos efectivos demográficos. El proyecto Genoma Neandertal, que se inició a finales del siglo pasado, de la mano del biólogo sueco Svante Paavo y su equipo del laboratorio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, nos ha permitido determinar los distintos genomas del neandertal. En el año 2007 se recuperó uno de dichos genes, denominado MC1R, de uno de los individuos del sidrón, y se determinó que dicho individuo tenía el pelo rojizo, lo que unido al estudio de otros yacimientos nos permite determinar que los neandertales tenían el pelo entre cobrizo y pelirrojo y la piel clara y pecosa. Otra contribución de los restos del sidrón fue el descubrimiento de que los neandertales poseían las mismas variantes genéticas que los humanos modernos en el gen FOXP2. Este gen es clave en la regulación del desarrollo de las áreas neuronales implicadas en el lenguaje, y su inactivación provoca diversos problemas en la comprensión lingüística y en el habla. Por otro lado, anatómicamente la laringe de los neandertales se encuentra en un nivel superior de la garganta con respecto a la de los sapiens, por lo que no podían gesticular muchos movimientos comunicativos orales y no existe la certeza de que hablaran, a pesar de tener el gen que hemos detallado. Otra de las aportaciones del sidrón nos ha permitido determinar, tras el análisis del gen ABO, que tenían el grupo sanguíneo 0. También se ha determinado que los 13 individuos estudiados todos pertenecen a 3 linajes femeninos, es más, 8 de ellos a un único linaje. Esto nos permite afirmar de que se trataba de grupos familiares con poca diversidad genética interna. Los 3 adultos masculinos poseen el mismo linaje mitocondrial, mientras que cada una de las 3 mujeres adultas tienen linajes distintos. Este patrón se observa en grupos actuales que practican la patrilocalidad, en la cual los hombres tienden a permanecer en el grupo donde nacen, mientras que las mujeres cambian de núcleo familiar. Sobre la sociedad y el arte en el mundo neandertal, la comunidad científica se encuentra dividida. Hay los que entienden que los neandertales enterraban a los muertos basándose en los restos de algún cráneo apoyado en una piedra y la disposición de unas piernas, mientras que otros determinan que esos hechos son circunstanciales y no hubo intención de enterramiento. Lo mismo pasa con las muestras artísticas neandertales. El hallazgo de conchas de bivalvos agujereadas para algunos es signo de que el Homo neandertal las preparaba para hacerse adornos, por ejemplo collares, mientras que para otros los orificios que tienen las conchas son producidos por la propia naturaleza sin intervención humana. En un resumen podemos decir que hay un grupo de científicos que intentan humanizar a los neandertales
haciéndolos muy parecidos a nosotros, y otros que no ven tanta igualdad. Todo este proceso tuvo su inicio en 1939, cuando el antropólogo estadounidense Carleton Coe realizó un dibujo del busto de un neandertal con camisa, corbata, traje y sombrero neoyorquino, comentando que podría pasar desapercibido en el metro de Nueva York, en un alegato para ilustrar que las diferencias raciales dependían en gran medida en la forma de vestir. La realidad a la que nos encontramos es que la separación entre el Homo neandertal y el Homo sapiens se produjo hace 800.000 años. Este periodo de tiempo es la 9ª parte del periodo en que nos separamos del orangután y la 6ª parte de cuando nos separamos del chimpancé. Por ello, es difícil entender la postura de los científicos que tienden a humanizar a los neandertales, pues en 800.000 años, en que ambas especies están separadas, se producen inevitablemente evoluciones muy dispares. En lo que sí está de acuerdo toda la comunidad científica es que los neandertales practicaban el canibalismo, pues en la mayoría de los restos fósiles que se han detectado signos de haber sido descarnados con herramientas, descartándose completamente que la descarnación fuera consecuencia del carroñeo por parte de animales. Y ahora vamos a afrontar dos temas muy interesantes y que con el paso del tiempo han tenido distintas interpretaciones, como es la extinción de los neandertales y la herencia que tenemos los Homo sapiens de ellos. Empecemos por esta última. Cuando analizamos las cadenas del ADN del hombre actual, encontramos que entre el 2 y el 4% del mismo presenta una herencia neandertal. Este porcentaje se mantiene en Eurasia y América. Sin embargo, esta herencia neandertal no existe en los hombres actuales de África. Para solucionar el enigma, echamos mano de la paleogenética, que nos dice que hubo un intercambio genético hace aproximadamente 70.000 años entre neandertales y sapiens. Por aquella fecha el Homo sapiens estaba en los momentos iniciales de su salida de África, y todo nos señala que este intercambio genético se produjo en la zona geográfica que hoy ocupan Líbano e Israel. También sabemos que ese intercambio genético se realizó entre un macho neandertal y una hembra sapiens. Por el contrario, en el estudio del linaje neandertal no se han encontrado restos de Homo sapiens, es decir, que no hubo intercambio genético entre un macho sapiens y una hembra neandertal, y si lo hubo, no tuvo ninguna consecuencia. El siguiente tema conflictivo es la desaparición del Homo neandertal. A lo largo del siglo XX se desarrollaron distintas teorías sobre esta desaparición. Desde luego, no fueron erradicados por un cometa ni por la explosión de un volcán, ni se volvieron estériles después de 300.000 años de existencia. Una de las primeras hipótesis de alguna manera posible fue la que sostenía que los neandertales fueron masacrados por los sapiens en una lucha cruenta dada la supuesta superioridad del sapiens sobre el neandertal, o que los sapiens eran portadores de algún virus que atacaba a los neandertales y los extinguieron. Estas teorías fueron rechazadas con el paso del tiempo por el mundo científico, cuando se comprobó que cuando el sapiens aparece en nuestros registros arqueológicos, el neandertal había desaparecido antes. Nos encontramos así a un hecho arqueológico que tiene lugar entre nuestras narices, que entraña una evidente relación de causa y efecto, y que se repite en cada región de Europa hasta la extinción total de la especie. Otra hipótesis hablaba de que la extinción era como consecuencia de la poca variedad genética de los neandertales, ya que solo podían reproducirse entre los reducidos grupos de población aislados en los que vivían. También había quienes opinaban que se debió a la glaciación que se produjo hace 30.000 años. Estoy convencido de que la ciencia irá dando nuevos avances en este camino. En la actualidad, la teoría que se da como más posible combina el cambio climático con otras causas. Veámosla. Si pudiéramos tomar una instantánea de Europa hace 50.000 años,
encontraríamos poblaciones dispersas de neandertales en grupos de unas 30 personas viviendo en retazos del bosque abierto y paisajes abruptos a lo largo de los bordes meridionales del continente y hacia el este a lo largo de la Siberia meridional. Eran poblaciones ya en decadencia, pues diversas glaciaciones anteriores habían hecho retroceder a esta especie diezmándola. Hacía ya mucho tiempo que los neandertales habían desaparecido del Oriente Medio. África estaba poblada por Homo sapiens, que para entonces ya se habían extendido por todo el continente y habían salido del mismo por el este, a través de Arabia, y llegaban hasta India y hasta China y el sureste asiático y Australia. Unos pocos grupos aislados de Homo erectus, Homo floresiensis y Homo denisovanos se mantenían en remotos puestos en el este asiático. Sí, amigo oyente, en este cercano momento en el tiempo existían en la Tierra 5 especies distintas de homínidos. Entre el 50.000 y el 30.000 se producen en el planeta unas grandes oscilaciones climáticas, pasando de periodos cortos cálidos a periodos donde el frío era extremo. De tal manera que los neandertales comenzaron a ver reducidos aquellos hábitats en los que vivían con árboles y frutales, dando lugar a grandes extensiones de estepas frías, mientras que Erectus, floresiensis y denisovanos fueron desapareciendo totalmente del planeta. Así, poco a poco los neandertales se quedaban, hace 30.000 años, terminaron poblando únicamente el litoral atlántico y el sur de la península ibérica. Esta desaparición de neandertales en gran parte de Europa coincide con la desaparición de lo que conocemos como cultura munsteriense. Poco a poco, el espacio dejado por los neandertales fue ocupado por los sapiens, en un proceso que podríamos denominar de extinción y ocupación. No hay registro arqueológico de que en algún momento ambas especies se juntaran. El último grupo de neandertales sobrevivió en Gibraltar y tenemos constancia de su existencia hasta hace 29.000 años. Podemos llegar a la conclusión de que su desaparición fue como consecuencia de no poder desplazarse al norte de África, en donde el clima era más benigno, pues el estrecho de Gibraltar se lo impedía. O también puede llegar el momento en el que los pocos que sobrevivieron solo conseguían reproducirse de manera endogámica. Incluso hasta la teoría de que esta población, cada vez más reducida, pudo sufrir el azote de alguna enfermedad que terminaría con ellos. Finalmente, podemos decir que en el mundo científico actual, en la actualidad se mantiene un debate abierto sobre lo que fue realmente el fin de los neandertales. Seguirán apareciendo nuevas teorías e hipótesis que sostengan el motivo que los llevó a la extinción. Puede que se consiga saber la verdad algún día, o puede que no. O a lo mejor solo estamos tratando con una simple cuestión de evolución. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.